Bueno, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque es un lindo domingo, Señor. Podemos respirar, pararnos y disfrutar de tu creación, Señor. Gracias porque podemos venir a tu casa. Y, Señor, te pido que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, nuestro corazón para poder recibir de ti. Y que tú grabes este mensaje, Señor, para nuestro espíritu, Señor. Bendice a Conchita, que tu Espíritu Santo la empodere, Señor, y hable a través de ella, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿no? Vamos a empezar. El título de esta clase es El reino de Dios y su justicia, ¿sí? Para que tomen nota. Y bueno, vamos a leer la Biblia en Mateo 6:33, que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hasta ahí nada más. Ok. Gracias le doy a Dios que me da en este año la vida y que me permite estar en la presencia de Dios para ministrar su santa palabra que Él tiene para nosotros. Él quiere hablar a nuestros corazones, porque yo le pido al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres para tu pueblo? Y oro a Dios y estoy esperando que Él me dé la palabra. Gracias a Dios por eso. Y la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y quiero interrogarlos a ustedes, a cualquiera que me diga, ¿cómo conciben ustedes el reino de Dios? ¿Cómo qué? El reino de Dios. ¿Cómo conciben ustedes en su mente el reino de Dios? Pues ¿Cómo? ¿Quién me puede decir? De una manera breve así, ¿cómo conciben el reino de Dios? lleno de paz y tranquilidad. No oigo. Lleno de paz y tranquilidad. Lleno de paz y tranquilidad. Pero ¿dónde está el reino de Dios? ¿En la tierra? Amén. Eso es lo que yo quería que concibieran. El reino de Dios está en la tierra. La palabra de Dios dice así: vosotros sois reyes y sacerdotes de Dios, y el reino de Dios habita entre nosotros hoy. La Biblia dice así: el reino de Dios es así, dice, de Jehová, fíjense bien, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es el mundo y los que en él habitan. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dijo la hermana, solamente es bendición para nosotros. Solamente, como dice su palabra, perdónenme, pero estoy un poco nerviosa porque ya tiene mucho que no estoy con ustedes. Pero la palabra de Dios dice: Jehová está en su santo templo.
calle delante de él toda la tierra. El Señor solamente lo que tiene de bendición para nosotros dentro del reino es bendición. Porque dice el Señor en su palabra, vosotros seréis reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, dice. Y nosotros, como reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, que nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No me pongas más nerviosa. Él nos llamó de las tinieblas para anunciar su luz admirable. Perdónenme, pero ahora me siento un poco nerviosa. De veras. Pero el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, Él nos va a ministrar lo que nosotros necesitamos. Él va a hablar lo que uno no tiene en la mente. Y como cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, una vez bajó y le resplandecía el rostro. Le resplandecía y le tuvieron que poner un velo. Y nosotros no queremos ser tan importantes y que nos demos cuenta que nosotros somos muy capaces y muy competentes. La palabra de Dios dice, y no es que nosotros seamos tan competentes, sino es el Señor el que nos capacita. Y no queremos tampoco manifestar que todo lo sabemos y que estamos muy bien preparados y que nosotros nos preocupamos mucho por dar un mensaje y estamos preocupados que todo salga bien, que todo esté bien, que las palabras sean adecuadas. Pero no, el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba en esta tierra, hablaba las verdades y no le tenía miedo a nadie. Él les hacía reproches a los fariseos de que ellos se creían los doctores y además que sí eran los doctores de la ley, se creían, pero el Señor Jesucristo no. Él hablaba la palabra viva y poderosa. Y nosotros lo que necesitamos es instrumentos en las manos de Dios que no estén preocupados como yo en esta hora, que qué debo decir, que qué debo de hablar, no. El Señor pone en nuestras bocas lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios dice que cuando Él ministraba en esta tierra, mandaba a sus discípulos a hablar el evangelio del reino. Y les decía, ir y predicar el evangelio, y sanar enfermos, y sanar leprosos, y libertar a los cautivos, y todas las cosas que solamente sabe hacer Dios, porque nuestro Dios solo nos sorprende porque lo que Él hace son puras maravillas. Eso es lo que hace el Señor, maravillas con nosotros. Y el Señor le decía, ir y predicar el evangelio del reino y sanar enfermos, leprosos, resucitar muertos. Y decían, ¿cómo es que nosotros podemos hacer? Pues ¿saben qué? Quiero que sepamos que todos los que estamos aquí no somos personas que hacemos milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Y yo hacía portentosos milagros a través de la vida de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Cristo. Pues es el que lo sigue haciendo. Por eso dice sanar enfermos,
resucitar muertos, hacer esto otro. Porque el que hace las cosas no somos nosotros. Y no nos debemos estar preocupando qué hablar o qué decir, porque así lo dice en su palabra, que Él pondría su palabra en nuestra boca. Y así lo hizo con sus discípulos que Él andaba. El reino de Dios es espiritual. Así lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que fue a buscar al Señor en la noche y le dijo, Rabí, tú vienes de Dios. Tú vienes de Dios porque tú haces las cosas que solamente hacen los que tienen a Dios y tú eres de Dios. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es a donde reinan los hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que la buena semilla son los hijos del reino. Y nosotros somos hijos del reino y quiere el Señor que no dependamos de nuestras aptitudes ni de nuestras capacidades. Lo que el Señor quiere, que dependamos de Él, que Él tenga la prioridad. Porque cuando Él está diciendo, mas buscar primeramente el reino de Dios, es que tiene un principio y ese principio es buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y el que busca la presencia del Señor, ve la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a decir, Señor, yo vengo para que tú resucites muertos? ¿Verdad que no? El que lo resucita es Cristo. Así lo dijo. Y yo hacía portentosos milagros a través de la vida de Pablo. Y esos portentosos milagros los sigue haciendo, pero no depende de nosotros, porque nosotros vemos nuestra incapacidad. Vemos que le fallamos al Señor, porque la palabra de Dios dice, justo no hay ni uno. Y el Señor a todas nuestras interrogaciones que tenemos, Él nos da la respuesta. Les voy a narrar un testimonio que yo tuve antes que me fracturara mi pierna. Fui al mercado a traer mi mandado, pero a la hora que iba a atravesar la avenida, me tocó el alto. Y entonces, mientras me tocó el alto, me llamó la atención de una mujer de allá del oriente de Palestina. Había una mujer que estaba retratada y que estaba muy triste en la fotografía del periódico y decía, esta mujer está sentenciada a muerte, porque allá con los países orientales dicen que cuando en una pareja se separa, no se debe de casar durante 2 años. Y si se casa, la ley es matarla a pedradas. Entonces, ella estaba así, me dio mucha tristeza de ella. Y ahí mismo le dije, Señor, tú no quieres la muerte del pecador, lo que tú quieres es que se arrepiente y viva. Y yo te pido por esta mujer que tú la defiendas y que no vaya a ser ejecutada. Pero ¿cómo iba yo a saber la respuesta si yo estoy aquí y Palestina está al otro lado de nuestra tierra? Entonces, pues ya pasaron como unos 8 o 15 días. Y en ese tiempo fue el presidente Calderón allá a los países palestinos
Y cuando llegó, dijo, pasado mañana va a ser ejecutada esta persona. Y entonces el presidente les dijo, yo pido que la perdonen y que no la ejecuten. Les pidió a las autoridades y ¿qué creen? Que le perdonaron la vida. Ahora, a lo que yo voy. Cuando lloré por ella, yo dije, bueno, voy ahora, pero ¿cuándo voy a saber lo que sigue? Y cómo Dios, que ve mis interrogaciones, me contestó viendo las noticias de que Dios había hecho misericordia con esta persona. Entonces las cosas imposibles para nosotros, para Dios todas son posibles. El Señor dice que busquemos el reino y como prioridad es buscarlo antes que todas las cosas. Él demanda obediencia. Dice, porque más buscar el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas van a ser suplidas. Y no quiere el Señor que nosotros vivamos preocupados por las cosas que no tienen importancia. Cuando el Señor Jesucristo les dio de comer a 5,000 personas, al otro día lo andaban buscando y no lo encontraban. Y cuando lo encontraron le dijeron, Señor, te hemos andado buscando por todas partes y no te encontramos. ¿Y saben qué les dijo el Señor? Ustedes me buscan no por las obras que yo hago. Ustedes me buscan porque ayer los saciaste, ayer comiste. Pero no se preocupen por el pan que perece. Busquen el pan que a vida eterna permanece. Entonces, le dijeron las personas, ¿y qué necesitamos hacer? Y tal vez ellos creyeron que les iba a pedir mucho, pero les dijo que crean en el Hijo de Dios que ha enviado con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ministra, pero nos da el remedio, nos da el perdón. Así dice su palabra en el Salmo 103. Buscad mi reino buscad mi reino y mi justicia y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Todos estos favores está el reino de Dios. Todos los beneficios y no olviden ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿Y cuáles son las iniquidades? Los pecadotes que nosotros hicimos cuando no estábamos en el Señor. Y dice el Señor, confesamos nuestros pecados unos a otros, pero no lo hacemos porque nos da vergüenza de cómo era nuestra conducta y cómo nos conducíamos. Y su palabra dice, sean sus vestidos blancos en todo tiempo y ungida su cabeza. Sean en todo tiempo sus vestidos blancos y unjan su cabeza. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Pero como les decía, y no olvides ninguno de sus beneficios, por ser que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias y el que rescata del hoyo de nuestra vida. Eso quiere decir que nos libra de la muerte. Todos estos favores los hace Dios y ese es el reino de Dios que habita entre nosotros. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él es el que te corona
porque Él es el que corona de puros favores. Eso es lo que hace el reino de Dios. Él te colma de todos, de puros favores y misericordia. Porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que dice así, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Y Él es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos da nuestro mantenimiento. Él no quiere que nosotros vivamos preocupados por el trabajo excesivo de tal manera que nos olvidemos de Dios. Aunque tengamos que trabajar, el primer lugar siempre lo tiene que tener el Señor, porque dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dice que Él nos da el mantenimiento y nos rejuvenece como el águila. ¿Sí saben ustedes por qué? ¿Por qué dice el Señor que nos rejuvenece como el águila? A ver, ¿por qué, Paquito? El águila pasa un proceso. ¿Mande? El águila pasa un proceso que se tiene que... Entonces yo no lo leí ahora ni lo busqué, pero en una clase que les di a los jóvenes me interesó porque dice que Él nos rejuvenece como el águila. ¿Y qué es lo que pasa con el águila? Que dura un tiempo bastante largo y si el águila no murió y envejeció, ¿saben qué? Él la renueva de todo, de todo. Y por eso dice el Señor que Él nos rejuvenece como el águila. Y dice que Él nos hace justicia y derecho a todos los que padecemos violencia. Y ese es el reino de Dios, que en Él encontramos cosas sorpresivas y sorprendentes. Como yo, ¿cómo le hablé, oré por esa persona y dije, pues ¿cuándo vamos a saber qué le pasó? Y cómo Dios me permitió saber el resultado. Así como aquella experiencia que les platiqué de ese hermano que estaba predicando y dijo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ya estaba muy contento predicando y cuando ya terminó su sermón se paró un señor y le dice, usted dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y que sana. Bueno, pues aquí traigo un hijo que le falta la mitad de una pierna. Quiero que el Señor se la... Y entonces él estaba muy afligido, el predicador. Y no fue en el año 2000 o en tiempos de Jesucristo, fue hoy, en esta temporada de la pandemia, fue cuando él pasó esto. Y entonces él estaba muy angustiado y decía, ay Señor, ¿para qué habré dicho esto? ¿Para qué habré dicho que tú eres el mismo y que haces las cosas y si no le crees el pie? Y puros pensamientos negativos. Pero él, como no se fiaba en ninguna cosa que él se atribuyera, sino solamente estaba dependiendo de la misericordia de Dios en los casos imposibles. Y cuando uno no se cree capacitado, el Señor es el que suple nuestras necesidades, por difíciles que sean. Entonces, él andaba y trajo las sillas y los puso y nos saltaba. Dijo, pues a ver cómo me va, dice. Pero ya no me estoy centaleando.
Porque dice, yo no sé si no lo, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si no le crece la pierna? ¿Y qué tal? Y estaba así pensando, pero ¿saben qué ve el Señor? Que él no se sentía potente, competente, apto. Y como dice su palabra, ninguno que pone las manos en el arado y voltea atrás es apto para el reino de Dios. Tiene que ser fiel. Entonces, puso la silla y exhibió al enfermo y dependía solamente de Dios, no él, no se sentía él capaz. ¿Y qué creen que pasó? Cuando él oró, le digo, Señor, tú dices que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Pues entonces, dale el crecimiento. Dice, ¿y cuál sería mi sorpresa? Dice, por primera vez en la vida, cómo le fue creciendo la pierna y se le emparejó. Estas son las cosas imposibles que nosotros no creemos. Y Él quiere que no nos atribuyamos nosotros capacidades competentes o que nos creamos muy cristianos, sino que Él quiere que seamos obedientes. Dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que nos falta va a venir. Y dice, y así como está tan alto el cielo de la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y engrandeció su misericordia. Y fíjense nada más. Dice, así como está tan alto el cielo de la tierra, ¿qué dimensión habrá? ¿Sabrán ustedes que haya alguien que sepa qué dimensión hay del cielo a la tierra? Aunque digan los hombres de ciencia que saben mucho, no es cierto. Ayer le pregunté anoche una persona que estaba allí en la casa y le digo, oye, ¿cuál? Sí, dice, y me nombró ahí algunos científicos. ¿Cómo no? Dice, ay, quién sabe cuántos kilómetros. Eso es un mentiroso, eso no es cierto, porque la palabra de Dios es eterna y es viva y es verdadera. Y Él se manifiesta no en los que se creen capaces, sino los que dependen de Dios. Así de que le creció el pie y Dios lo sanó. Esas son las cosas que Dios hace. Como para mí, que dije, oré por esta persona, pero ¿quién va a saber? Pues sí me permitió saber qué pasó. Y Él quiere que nosotros así dependamos de Dios, así como está tan alto el cielo de la tierra, engrandeció su misericordia sobre los temen. Y su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es bendición para nosotros. En el reino de Dios solamente hay bendición de Dios para nosotros. Dice, y así luego él siguió diciendo, y así como está tan alto el cielo de la tierra y engrandeció su misericordia, así también el Señor, como está tan lejos, así dice la palabra de Dios, tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense qué maravilloso es el reino de Dios. Dice, así como está tan lejos del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y nosotros, cuando tenemos rebelión, ¿cómo nos cuesta trabajo sacarla? La verdad, cuesta trabajo. Pero dice, así como está tan lejos el oriente, borra nuestras rebeliones. Y así el Señor va haciendo esa obra maravillosa en nosotros.
Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Y la palabra de Dios dice en ese mismo salmo, no más que no me acuerdo la cita, dice, porque el reino de Dios estableció su reino en los cielos y su reino domina sobre todos. El Señor no tan solo tiene poder para ministrar a su pueblo espiritual, sino Él gobierna a las naciones. Él quita reyes y pone reyes. Él es el que gobierna el mundo. Él es el que gobierna. ¿A quién le dio una enseñanza siendo un hombre poderoso? A Nabucodonosor, cuando él se creía muy importante. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros abriguemos, que sabemos mucho y que podemos y que conocemos mucho la Biblia y que nosotros tenemos mucho conocimiento y tenemos mucha capacidad. No, Él quiere que reconozcamos que somos dependientes del Señor. ¿Por qué mandó el Señor a Nabucodonosor? Lo mandó con las bestias. Y él estaba como las bestias, comía hierba como los bueyes, así dice la palabra de Dios. Y le crecieron las uñas, le crecieron los cabellos, hasta que él reconoció que Dios es el que gobierna el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Hasta que él reconoció, entonces no tan solo el Señor hace justicia con su pueblo, sino con el mundo entero, porque de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan. Así, de esa manera, el Señor gobierna el mundo. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser dependientes de Él. Porque cuando el Señor dice que Él hacía milagros portentosos, yo busqué en el diccionario y dije, ¿cuáles son esos milagros portentosos? Y dice, milagros inauditos que nosotros no comprendemos. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios y el Señor nos está ministrando con su palabra, Él está haciendo milagros en nosotros. Él nos cambia, Él nos regenera. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es la que convierte el alma. Fíjense, la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Su palabra. Cuando nosotros estamos hablando palabra, el Señor está haciendo su obra y esa es la obra que nosotros no comprendemos, pero que Él está obrando. Dice, porque la ley de Jehová es la que convierte el alma. Y el testimonio sencillo es el que hace sabio al hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, el Señor está haciendo una obra poderosa en nosotros, que no la entendemos, pero el Señor está obrando. Fíjense, una hermana me dijo, yo no sé qué edad tiene usted, que empieza a hablar y cuando está hablando, el Señor está haciendo algo en nuestra vida. Y así es. Cuando el Señor Jesucristo, el día primero que resucitó de los muertos, ese mismo día que resucitó, fue en busca de los caminantes de Maús que ya iban de regreso a su pueblo. ¿Por qué? Porque en quien habían puesto su confianza, ya lo habían matado, ya lo habían crucificado. Y cuando ellos iban
tristes, se acercó el Señor y le dijo, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? Y le dijo, solo tú eres el único que no sabes todas las cosas que han acontecido. Pues de Jesucristo, dice, que era poderoso en palabra y en poder, que habíamos puesto nuestra confianza en él y lo mataron. Dice, y aún cuando unas mujeres dicen que ya lo vieron. Y entonces él les empezó a declarar la palabra y les empezó a hablar. Y cuando él les declaraba, ¿qué creen que pasó? Ardía su corazón, penetraba la palabra. Y él les iba ministrando que era necesario que el Hijo de Dios padeciera. Y cuando ya llegaron a Emaús, él se hizo como que iba más delante y dijo, yo no puedo quedarme con ustedes, yo me voy a ir más adelante, yo no vivo aquí. Y tanto le insistieron que se quedó con ellos. Y cuando se quedó y iban a cenar, partió el pan y les abrió el entendimiento. Y vieron que era el Señor, y cuando vieron que era el Señor, se desapareció de su presencia. Y entonces decían ellos, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, no penetraba su palabra en nuestra vida. ¿Cómo nos sentíamos? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no nos preocupemos porque hablamos bonito, porque sabemos, porque yo ya he leído mucho la Biblia, porque tengo muchos años y porque toda mi vida he servido en la casa del Señor. Eso no. El que obra es el Señor. A Él tenemos que darle la honra y la gloria, porque Él es digno de que nosotros le alabemos, le bendigamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos instrumentos en las manos de Dios y que no nos creamos capaces o muy importantes que decimos, pues sí sabemos, yo estudié, yo nunca fui a un seminario, nunca. Pero el Señor me daba palabra. Por sencilla que sea la palabra, Él me daba la palabra. Y Él no sabe ni lo que tenemos, porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios y nos acercamos a alguien, el Señor obra. Yo tenía unas hermanas que dos ya murieron y las fui a visitar y estaban muy enojadas. Y cuando llegué y las abracé a una, me dice, ay, ¿quién sabe qué tienes tú? Dice, ahorita que me abrazaste sentí que salió algo de mí, se me quitó todo el malestar y el dolor. No era yo, era la presencia del Espíritu Santo de Dios que hace solamente milagros y maravillas. Y es lo que quiere el Señor, no que nos creamos muy capaces, muy competentes, que nos preocupemos que todo salga bien, no. Porque el Evangelio no son palabras, es poder de Dios. Y Él quiere, el Señor, que nosotros nos preocupemos porque esté en nuestra vida para que Él haga milagros y maravillas. Eso es lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios está entre nosotros. Habita en nosotros. Y como dice su palabra, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y ungida tu cabeza. Y como el Señor cuando ve que somos incapaces, impotentes, Él nos enseña. Por ejemplo, cuando Elías iba a orar para que no lloviera, el Señor dijo, Elías,
va a orar. Y no es una persona que sea muy potente, muy cristiana. ¿Y quién era Elías? Elías era un profeta grande del Señor, pero el Señor dijo no, porque él tiene debilidades semejantes a las nuestras. Pero oró a Dios y Dios le respondió. Y después que pasaron los 3 años y 6 meses, volvió a orar y oró y descendió en la lluvia. Entonces el Señor siempre quiere ayudarnos. Ve que nosotros no podemos hacer nada y Él nos da la dirección. Y Él nos enseñó cómo Elías era semejante a nosotros. Fíjense. ¿Y quién era Elías? Un poderoso profeta del Señor. Así es de que el Señor en todo tiempo nos da enseñanza para que le demos la prioridad en buscar al Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Dios es rectitud, es integridad, es verdad. Y Él no quiere que nosotros favorezcamos a la gente que no está agradando a Dios, que le estemos echándole porras. No. Él no quiere eso. El Señor quiere que les hagamos ver la justicia, la rectitud del Señor. Así es de que, perdónenme mi deficiencia y mi incapacidad, y gracias le doy a Dios para que no nos atribuyamos beneficios naturales del hombre, sino que dependamos completamente del Señor. Muchas gracias, que Dios los bendiga.